Hola a todos, mi nombre es Walter y esto es De Arte. Hoy te vengo a hablar de manera muy introductoria sobre la física. La palabra física viene del griego y significa realidad o naturaleza. Es esa ciencia que se encarga de estudiar las cosas reales, digamos las cosas que podemos ver, usando un poco de matemática para entender todo mejor. La física se dedica a analizar cómo funciona la energía, el tiempo y la materia, y cómo se relacionan entre sí. Por ejemplo, cuando decimos que algo desafía las leyes de la física, estamos haciendo referencia a cosas que parecen imposibles en la realidad, ya sea un skater haciendo una pirueta muy complicada, o esa famosa escena donde Peter Parker logra agarrar toda la comida en la bandeja. En todas esas escenas estamos hablando de esa ciencia que nos ayuda a entender el mundo, en definitiva, de la física. Pero lo mejor de todo esto es que no es solo teoría, que también es una ciencia y se pueden hacer experimentos y demás. Existen teorías muy famosas en la física que de seguro alguna vez escuchaste nombrar, como la teoría de la relatividad, que nos habla del espacio-tiempo y la gravedad, el electromagnetismo, que se mete con la luz y otras cosas eléctricas y magnéticas, la mecánica clásica, que se enfoca en cómo se mueven los cuerpos, y la mecánica cuántica, que se especializa en el mundo de lo súper pequeño como los átomos. Y hablando de átomos, la física es tan copada que se mete en todos lados, desde describir las partículas más chiquitas hasta explicar cómo nace una estrella. O sea, estamos hablando de una ciencia que abarca desde lo micro hasta lo macro. Por eso, la física es considerada una ciencia fundamental. Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein fueron unos genios en esto, pero los primeros en darle duro fueron los filósofos griegos. Mirando un poco para atrás, en la antigua Grecia, Empédocles, por ejemplo, demostró la existencia de la presión mensurable del aire con un invento bastante curioso llamado clepsidra, mejor conocido como reloj de agua. Lo que comprobó Empédocles fue que el aire tiene una presión que se puede medir y que las botellas nunca están completamente vacías, sino que están justamente llenas de aire. Y Demócrito, otro personaje de la antigüedad, nos contó que los átomos no se pueden dividir en pedacitos más chicos. Así que obviamente tenemos más ejemplos, pero bueno, eso es la física, una ciencia que nos ayuda a entender el universo, desde lo más chico hasta lo más grande. La ciencia no nació de la nada, ¿saben? Se fue armando a medida que las sociedades se volvían más complejas y tenían necesidades que solo la ciencia podía resolver. Así que no fue hasta que las civilizaciones se pusieron sofisticadas que la ciencia hizo su debut en la historia. Y bueno, la evolución de la ciencia ha ido de la mano con los avances de cada civilización. Las civilizaciones antiguas, como Egipto, Mesopotamia, India y China, ya le daban a la astronomía y las matemáticas. Los egipcios, por ejemplo, medían el tiempo durante la noche según las estrellas, y ya en el 2700 a.C. establecieron que el año duraba 365 días. Las matemáticas también se iban poniendo en forma, resolviendo problemas prácticos como calcular las dimensiones de un granero, por ejemplo. Los griegos fueron los primeros en ver la naturaleza como algo para estudiar y buscar explicaciones generales para los fenómenos físicos. En realidad son los primeros de los cuales nosotros tenemos conocimientos. No sabemos si hay alguien anterior a los griegos que hayan cuestionado estas cosas y de las cuales tengamos conocimiento que lo hicieron. Como ya nombré, desde Empédocles hasta Leucipo y Demócrito, los griegos sentaron las bases de la ciencia occidental. Pero como todo en la vida, llegó un momento en que la ciencia griega empezó a perder peso. Ahí es cuando llega la Edad Media y las cosas se estancan en Europa, pero los árabes, que eran unos genios, tradujeron los textos griegos y sánscritos al árabe y dieron un empujón a la ciencia. Llegamos al Renacimiento, se fundan las primeras universidades en Europa y empieza a asomar la idea de que la observación y la experiencia son clave. Surgen matemáticos aplicados a la práctica comercial y todo se pone más emocionante con la invención de la imprenta. A finales del siglo XVI, la física como la conocemos hoy empieza a tomar forma. Galileo mete mano con el método experimental y la mecánica moderna. Después, en el siglo XVII, Newton la rompe con sus leyes de la dinámica y la ley de la gravitación universal. Llegamos al siglo XIX y la termodinámica se suma al baile. Se estudian los gases, la electricidad y aparecen los primeros laboratorios industriales. Y así, con la llegada del siglo XX, los físicos se embarcan en una revolución total con la teoría cuántica y la relatividad de Einstein. Los viejos paradigmas vuelan por los aires, la mecánica cuántica y la relatividad se afirman y empieza una era de exploración de nuevas disciplinas como la física de altas energías, la física atómica y nuclear, la física del estado sólido, la astrofísica y la cosmología. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Mi nombre es Walter y esto fue una breve historia e introducción a la física. Te agradecería mucho que te suscribieras y compartas el video. Recordá que puedes ayudar al canal haciéndote miembro del mismo o donando con cafecito. Y que también puedes seguirme en mis otras cuentas donde seguramente esté hablando de libros, cine, historias curiosas, jueguitos y de muchas otras cosas más interesantísimas que te pueden gustar. Hasta la próxima.